Vamos a ver el siguiente ejemplo, que en este caso es el ejemplo de un capacitor cilíndrico. Si bien no es estrictamente como en la práctica, pero en general muchos capacitores, los que encontramos en la industria, tienen un desarrollo similar, o sea, son placas metálicas que se envuelven alrededor de un núcleo, formando entre ellas una superficie cilíndrica. Eh, con lo cual es un ejemplo que nos aproxima un poco más a la práctica, a la realidad. En este caso vamos a considerar los radios A y B del cilindro interior. Estos son cilindros que los podemos considerar también huecos, con lo cual vale exactamente lo que habíamos supuesto inicialmente, que dentro del conductor de menor radio el campo eléctrico es cero, y al estar cargado con cargas positivas que distribuidas en lugar de considerarlo por superficie, dado que vamos a considerar que la longitud L es mucho mayor que el radio, o sea, por ejemplo, como en el caso de un cable coaxial, como el que vemos, por ejemplo, para la televisión por cable, vamos a considerar la cantidad de carga por unidad de longitud y, como vimos, el conductor externo no contribuye al campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico se ubica de manera radial, como si estuviera concentrada toda la carga en el centro del conductor, que también lo habíamos visto en un ejemplo en el capítulo anterior. Utilizando el mismo conjunto de ecuaciones y teniendo en cuenta, en este caso, que la relación entre la cantidad de cargas y la diferencia de potencial, o sea que es el campo eléctrico por, digamos, atravesado por el medio, tenemos que la cantidad de cargas va a estar dado fundamentalmente por la densidad lineal o longitudinal de cargas multiplicado por la longitud de ese cable coaxial. Obteniendo el potencial y operando matemáticamente, como vimos en el ejemplo anterior, habíamos llegado a la conclusión de que la diferencia de potencial en este caso estaba en relación a un radio inicial, que era donde considerábamos el potencial cero, y el radio, digamos, que era la distancia a la que nos ubicábamos respecto del conductor interior, obteníamos el potencial. En este caso, y aplicando el mismo concepto que vimos antes, el conductor exterior que está con las cargas negativas, vamos a considerar que tiene su potencial cero, y entonces el radio cero vamos a considerarlo como el radio inicial. A partir de ahí y operando, obtenemos que la diferencia de potencial, o sea, el potencial que va a haber en el conductor interior respecto del conductor exterior, viene dado por esta expresión que era también la que habíamos obtenido en el ejemplo anterior. Poniendo ahora en relación a la capacitancia respecto de las cargas y, como dijimos, expresando la cantidad de cargas como la densidad longitudinal de cargas y la longitud del conductor, llegamos a esta expresión. Recordemos que, como dijimos anteriormente, consideramos que el potencial cero está en la placa exterior, el potencial, como lo que queremos es una diferencia de potencial, simplemente lo que sabemos es qué diferencia de potencial hay entre este conductor y el externo, con lo cual el radio inicial, el radio cero, se termina transformando en el radio del cilindro exterior. Por eso es que, aplicada la ecuación, llegamos a esta conclusión que, como vemos, es
una expresión bastante compleja, distinta también de la que obtuvimos en el caso del capacitor de placas paralelas y obviamente también del conductor de esferas concéntricas. En este caso sí, la capacitancia, como vemos, depende de la longitud. Y en general, normalmente cuando estamos instalando cables, como en el caso del cable coaxial, no sabemos a priori cuál es la longitud del cable, en los manuales, en las hojas de datos de los cables coaxiales, se suele dar la capacitancia por unidad de longitud, que no es ni más ni menos que en realidad dividir ambos términos de la expresión por la longitud, con lo cual la forma de calcular la capacitancia es en función de la forma, de la permitividad eléctrica, en este caso del vacío, porque es lo que consideramos que teníamos entre medio, y de una relación de forma entre el radio interno y externo de ese conductor. Una cuestión a tener en cuenta es que en general los capacitores no se fabrican para cualquier, digamos, de cualquier capacidad, sino que se hacen con medidas que ya están relativamente estandarizadas, o sea, para ciertos valores de capacitancia, y también, como vemos, y vamos a estudiar un poco más adelante en este capítulo, tienen que estar preparados para soportar una determinada diferencia de potencial, que generalmente viene aclarado en las características que en algunos casos las podemos ver escritas y en otros, a través de un determinado código de colores, podemos obtener. Esto nos lleva a que no podemos, digamos, si quisiéramos utilizar una capacitancia de un valor que no coincide con los que se fabrican o los que se consiguen en el mercado, tenemos que lograrlo a través de una combinación de capacitores. Hay muchas combinaciones, pero vamos a estudiar ahora en principio las dos más comunes o las dos más simples que nos van a permitir comprender cómo es la relación entre ellos. Una de las formas de conectarlo es lo que se denomina conexión en serie. Quiere decir que vamos a conectar un capacitor a continuación del otro, uniendo dos de las placas de un capacitor con respecto a la placa otro a través de un conductor. Generalmente, como vemos en la imagen, casi todos los capacitores vienen con un conductor externo unido a cada una de las placas. Lo observamos en cada uno de estos dispositivos. Entonces vamos a tomar un conductor que está unido a una de las placas y lo vamos a vincular físicamente, lo vamos a unir con el conductor que va unido a otra de las placas. Y entre los dos hilos, entre los dos alambres restantes, vamos a aplicar de manera externa, a través de algún método, una diferencia de potencial. En este caso, en el extremo A, vamos a tener un potencial positivo, de tal forma que las cargas negativas que están en los capacitores, que inicialmente los consideramos sin carga o neutros, tienden a viajar, ya que se pueden desplazar en el elemento conductor, en el elemento metálico, hacia, hacia este potencial positivo que yo tengo acá. Con lo cual me queda que esta placa está con una carga de tipo positivo, un excedente de carga positiva. Ello hace que estas cargas positivas atraigan las cargas negativas que están en este conjunto de placas y del conductor, que nuevamente están eléctricamente neutros inicialmente, y estas cargas negativas se ven atraídas en la misma cantidad o en la misma proporción que las cargas positivas, teniendo que se logra una carga negativa del mismo valor que la carga positiva en la otra placa del capacitor. Las cargas positivas o la falta de cargas negativas hace que esta placa del capacitor quede cargada positivamente, y como
esto era eléctricamente neutro y la cantidad de cargas acá es igual a la cantidad de cargas en esta otra placa, digamos, se puede observar que la cantidad de cargas en esta placa es igual a la cantidad de cargas que teníamos en la placa superior del primer capacitor, del capacitor C1, y ocurre el mismo fenómeno. Las cargas negativas del potencial negativo son atraídas, o lo podemos ver también como que estas cargas positivas repelen las cargas positivas o se ven atraídas por este potencial negativo, dejando un remanente de cargas negativas iguales a las cargas hasta que se alcanza nuevamente el equilibrio, la neutralidad en cada uno de los capacitores y también en el conjunto. Si consideramos las cargas totales netas en los dos capacitores, esto sigue siendo eléctricamente neutro. Lo que podemos observar también es que si hay una diferencia de potencial entre el borne A y el borne B, y al haber cargas de un signo y de otro en las placas de capacitor, vamos a observar una diferencia de potencial en el capacitor. Como estos son conductores, y este es un sistema que está en equilibrio, acá no vamos a tener una diferencia de potencial, entonces podemos decir que entre el punto A y el punto C tenemos la misma diferencia de potencial que entre las placas del capacitor. El mismo análisis lo podemos hacer entre el punto C y el punto B, en donde vamos a tener una diferencia de potencial que es exactamente igual a la diferencia de potencial que obtenemos entre las placas del capacitor. Recordemos que una vez que se alcanza el equilibrio, no hay movimiento de carga, o sea, no tengo una diferencia de cargas entre estos dos puntos, por lo tanto, si no tengo una diferencia de cargas, no hay una diferencia de potencial, y este potencial es igual a este potencial. Habíamos visto también en el capítulo anterior que un conductor en estado estático conformaba una superficie equipotencial. ¿Qué significa una superficie equipotencial? Que el potencial en cualquier punto del mismo es igual. O sea que refuerza lo que estábamos diciendo. El potencial en el punto A es exactamente igual al potencial en la placa superior del capacitor. Ese mismo análisis lo podemos aplicar en todo el conjunto. Como todo esto se comporta como una misma superficie conductora, el potencial en todos estos puntos es exactamente igual, y otro tanto ocurre en esta parte de ese conjunto, de esa disposición. Como dijimos, bueno, la cantidad de cargas en cada una de las placas es igual, pero de signo contrario, pero el sistema en sí es eléctricamente neutro. Teniendo en cuenta esto y aplicando la relación de la capacitancia, y como vimos que la capacitancia en realidad, si las características de la superficie, la separación y el medio no varía, es una constante, entonces podemos establecer una relación entre el potencial y la cantidad de cargas. Como dijimos que la cantidad de carga es la misma en cada placa, el potencial entre el punto A y el punto C, que va a ser la diferencia de potencial entre las placas del capacitor 1, va a estar en relación a la cantidad de cargas y la capacitancia del capacitor 1. Lo mismo que la diferencia de potencial entre C y B, tengan en cuenta que siempre lo vamos a establecer en función del orden. Existe, digamos, la relación entre el potencial del capacitor 2 y la diferencia de las placas. La diferencia de potencial entre todo el conjunto básicamente es la sumatoria de la diferencia de potencial desde A hasta C y desde C hasta B, o la diferencia de potencial entre las placas de capacitor 1 y las placas de capacitor 2. Relacionando ambas ecuaciones, las tres ecuaciones, obtenemos este resultado, de tal manera que si ahora pasamos el valor de las cargas del otro lado, obtenemos que la relación entre el potencial y la carga total, la diferencia de potencial total respecto de la carga total,
es la suma de las inversas de las capacitancias, y podemos obtener de esa manera una capacitancia equivalente de todo el conjunto. O sea, es como si desde el punto de vista de los terminales A y B, todo esto en realidad se comportara como si fuera un único capacitor equivalente o imaginario, y teniendo en cuenta que la capacitancia equivalente es la carga total sobre la diferencia de potencial total, la expresión que habíamos visto de potencial sobre carga es la inversa de la capacitancia equivalente. O sea que el recíproco o la inversa de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los recíprocos. Generalizando para cualquier cantidad de capacitores que podamos poner en serie, o sea, uno a continuación del otro, tenemos esta expresión que nos permite calcular la capacitancia equivalente, simplemente después teniendo en cuenta la inversa. En una combinación serie, siempre la magnitud de la carga en las placas es la misma. Las diferencias de potencial en los capacitores no son iguales, o sea, serían iguales si todos los capacitores tuvieran exactamente el mismo valor. La capacidad equivalente, como podemos observar o calcularlo, siempre es menor que la capacidad. O sea, si nosotros quisiéramos obtener una capacitancia que no existe en el mercado, tendríamos que poner capacitores en serie de valor mayor y obtendríamos una capacitancia de menor valor. Y la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores es menor que la capacitancia, que la diferencia de potencial total. Esto también nos podría ayudar si tendríamos que aplicar una determinada capacitancia con una diferencia de potencial, o sea, una tensión eléctrica, que fuera mayor que la que vienen en estos capacitores en el mercado. Entonces, una forma también es ponerlos en serie para que cada capacitor soporte una diferencia de potencial menor que la total.